Apocalipsis capítulo 17 nos dice la Escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 18, versículos del 20 al 24. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni el ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Capítulo 19, versículos del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta gran carta, escrita a la Iglesia Universal, nos ha sido dada para nuestra guía, consuelo y esperanza. Esto es lo que no debemos perder de vista cuando estamos estudiando Apocalipsis. Es una carta para la Iglesia. No es un libro para anunciarnos fenómenos paranormales, que de alguna manera se convierten en fenómenos paranormales. No. Se nos está exponiendo, como lo hacen el resto de las cartas escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, se nos expone a las situaciones en las que se encuentra la Iglesia en medio del mundo hasta el día en el que Cristo vuelva en su segunda venida. La gran corriente cristiana toma este libro para dejar correr su fantasía y pervertir todo el sentido bíblico, y es exactamente de eso de lo que nos avisa esta carta. De cómo uno de los grandes propósitos de Satanás es torcer la Escritura, es pervertir y manipular la Escritura. De eso nos avisa, y eso es precisamente en lo que cae el mundo cristiano en general. De ahí que mucho de lo que le ocurre a la Iglesia en nuestros días es debido en gran parte a su descuido, a veces a su enorme ignorancia, otras veces está durmiendo.
y otras los que están en las iglesias no son creyentes. El caso es que en general la Iglesia no tiene identificados a sus enemigos y por tanto no sabe quiénes son, de ahí que no sabe contra quién tiene que luchar. La cristiandad en general, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tiene en su mente que la única amenaza que nos puede sobrevenir es un ejército de soldados persiguiéndonos. Entonces sí que tenemos identificados al enemigo. Pero ese no es el enemigo. Eso es una idea completamente falsa. Y este es otro de los engaños de Satanás que la cristiandad se cree, que solamente tendremos peligro cuando vengan los terroristas yihadistas contra nosotros, pero eso es bastante difícil que ocurra. Cuando vengan los ejércitos romanos contra nosotros, pues tampoco va a ocurrir. Aquí Cristo nos está diciendo otra vez el principal propósito que tiene la Iglesia: edificar a los creyentes y predicar el Evangelio. Y a la vez anunciar que llegará un día en el que Cristo va a juzgar a todos los hombres. Esto es lo que se anuncia otra vez en las Escrituras. Será en ese gran día en el que este sistema de vida, en el que el hombre pone toda su esperanza, pone todos sus esfuerzos, pone todos sus objetivos, pone todas sus metas, llegará un día en que esto se acaba. Todo se acabará. Los que ponen en el mundo sus deseos, sus ambiciones, sus propósitos, quedarán desolados y turbados. Cristo vendrá como todopoderoso juez para hacer la guerra contra todos los que vivieron en sus pecados y para tomar el pleno dominio de su reino, sometiendo a los enemigos del hombre. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, podemos encontrar que este libro o gran carta está dividida de forma natural en 7 secciones. La primera que vimos era Cristo en medio de la Iglesia. Esta sección correspondía de los capítulos 1 al 3, donde encontrábamos a Cristo escribiéndola a las 7 iglesias. Por lo tanto, por el número que utiliza, entendemos que fue escrito a la Iglesia universal, a la Iglesia de Cristo que vive a través de los siglos, en todas las épocas y generaciones. La segunda sección, que corresponde de los capítulos 4 al 7, encontrábamos el gobierno de Dios, cómo Dios está sentado en su trono, gobernando toda la creación, el mundo visible e invisible. Todo está bajo su gobierno. Nada se escapa de su dominio. Y veíamos también cómo los nombres de los creyentes están inscritos en el libro de la vida, están sellados por el Espíritu Santo, de manera que su salvación no se puede perder, porque no depende de ellos, depende de Dios. La siguiente sección que estudiábamos, la tercera, que está en los capítulos del 8 al 11, veíamos los juicios de Dios. Y meditábamos sobre el hecho de que estos juicios recaen sobre aquellos que rechazan su palabra. Son el cumplimiento de las amenazas que Dios ha estado enviando a los hombres, donde no se ha querido escuchar su palabra, se ha despreciado a sus ministros, se ha perseguido a su pueblo, pues Dios envía juicios. La cuarta sección abarca los capítulos del 12 al 14 y encontramos un ataque infernal. Una lucha espiritual contra el pueblo de Dios y contra todas las fuentes que tienen que ver con el conocimiento. Satanás hace su labor de engaño total con sus 2 brazos armados. Con uno corrompe las fuentes de la sabiduría humana, con el otro corrompe todas las fuentes del conocimiento bíblico. El destrozo es total. La quinta sección abarca de los capítulos del 15 al 16 y veíamos la ira de Dios enviando sus juicios de nuevo sobre los hombres. Y en medio de los juicios, el pueblo de Dios está siendo guardado, está siendo protegido. Caen los juicios y ninguno de los del pueblo de Dios pierde su fe. Ninguno pierde su esperanza. Todos confían en Cristo y en el día de la redención. Hoy llegamos a la sexta sección, donde nos encontramos la gran batalla. Es una nueva sección del libro que va de los capítulos 17 al 19, donde el tema predominante es la derrota y caída de Babilonia. La derrota de las 2 bestias de las que se ha estado hablando en el capítulo 13, donde vimos que simbolizan los medios a través de los cuales Satanás influye en el mundo sobre la sabiduría humana y sobre la verdadera religión. ¿Cómo lo destroza todo? Pues otra vez aquí vuelve a salir. A todo este sistema en su conjunto se le llama Babilonia. Babilonia como símbolo de la seducción y la corrupción. En el lenguaje simbólico de la Biblia encontramos la representación de la Iglesia. ¿En qué la encontramos? Una novia ataviada, santa y pura, que se presenta delante de Cristo.
Es decir, en el lenguaje simbólico de la Biblia encontramos la representación de la Iglesia en una mujer. Satanás, que copia todo, nos muestra a una mujer corrupta, a una ramera. Evidentemente lo que hace es transmitirnos una descripción de un sistema religioso completamente falso, un mundo completamente corrompido, que se identifica simbólicamente con Babilonia, la gran ramera. La Iglesia podemos entender que no se corrompe de la noche a la mañana. Es decir, el domingo que viene nos vamos a montar aquí 6 imágenes de 6 santos católicos y vamos a venir todos aquí para ponernos de rodillas. Esto de a la semana que viene no lo vamos a hacer. Pero seguramente que si pasan 100 años, si a partir del domingo que viene se deja de predicar la palabra, se empiezan a mezclar las modas del mundo, la filosofía pagana, la filosofía especulativa, a los 100 años están aquí todos los que se reúnan de rodillas delante de sus dioses, sin ninguna duda. Si la Iglesia está llamada a ser, como decía Sorín también en la clase de homilética, si la Iglesia está llamada a ser contracultura, nos encontramos que la cultura social y sus consensos han entrado en la Iglesia y la han corrompido por completo. Porque la Iglesia de hoy, la oficial, no es diferente a lo que hay en la calle. No es diferente, es más o menos igual. Aquí el ángel describió a Babilonia la Grande, llamándola la madre de las rameras, como símbolo de toda mentira dirigida contra Dios y contra su palabra. Recordaréis que la antigua Babilonia estaba situada a orillas del río Éufrates, donde numerosos canales suministraban agua para el transporte y el regadío. De hecho, la ciudad podía estar sitiada y no tenían ningún problema de nada, porque el río pasaba por la mitad y con eso abastecían todo lo que tenía que ver con las necesidades de aquella gran ciudad. El texto revela su simbolismo en 2 aspectos. En cuanto a su condición, Babilonia es la gran ramera. Por lo tanto, el mundo conlleva también ese aspecto. Y en cuanto a su posición, está rodeada de muchas aguas. Tiene aparentemente todo lo que se necesita para seguir manteniendo la vida. El asunto es que vida, pero puede seguir manteniendo la vida. Simbólicamente nos está hablando de que esta fornicación implica hacer perder el sentido de la realidad para no pensar ni actuar como se debe cabalmente. Y es así como tiene intoxicada a las personas. La gran ramera del sistema de este mundo hace que todo el mundo vaya pensando casi en lo mismo. Hay un sistema de pensamiento uniforme, por el cual se mantienen unos parámetros. Ataque contra Dios, desprecio a su palabra, manipulación de los textos bíblicos cuando se dan, o desprecio también a su pueblo. Estos son los parámetros que, si nos vamos a todo el mundo de Occidente, se pueden dar sin ningún problema. Como la gran ramera le da al hombre todo lo que necesita en este mundo, por esa razón el ser humano cree que aquí en la tierra está todo cuanto necesita. Las palabras dichas antiguamente, comamos y bebamos que mañana moriremos, están con vigencia actual. El hombre solamente se ocupa de su cuerpo físico. Voy al gimnasio y veis allí que las personas, los hombres sobre todo, las mujeres desde siempre, pero los hombres parece que les han entrado alguna sanguijuela mental y solamente piensan en hacer culturismo. No piensan en la cultura, no, en culturismo, que parece igual, pero no es lo mismo. Entonces le dedican una gran parte de tiempo a su cuerpo físico, a comer, a beber, a divertirse, pero no tienen en cuenta que en su constitución hay una parte fundamental, y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre es un ser eminentemente espiritual. Tenemos este medio físico que es nuestro cuerpo, pero el hombre es espiritual. Pero eso no le interesa. No, olvida por completo todo lo que tiene que ver con su constitución espiritual. Y este es el gran engaño de Satanás. Hacer creer a la gente que para ser feliz tienes que tener en esta vida abundancia de todo. Sobre todo si te toca la lotería. Y ahí vemos a la gente como pone su esperanza en que la primitiva le toque, o le toque cualquier premio, o le asciendan, o tener mucho dinero. En eso basa la gente su objetivo en este mundo. De ahí que todos los seres humanos en general están completamente sumidos en su servicio a Satanás. Siguen las normas y patrones de conducta que han sido implantados en la sociedad y son sus esclavos. Satanás es el Dios de este mundo. Le obedecen en todos sus caminos y hacen su voluntad con gran alegría, porque esto es
lo que naturalmente nuestro ser corrupto se encuentra a gusto. Si tenemos que obedecer a Dios, eso nos cuesta valor, esfuerzo y sacrificio. Pero obedecer a Satanás, no, hacemos así, ya le estamos obedeciendo. Sin ningún esfuerzo, sin ningún valor y sin ningún sacrificio. Lo hacemos tan alegremente. Por esta razón dice la Escritura que el propósito del Evangelio es que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los tiene cautivos. Así tiene Satanás a la gente de este mundo. Las personas se creen libres. Tú le preguntas a cualquiera y lo primero que te habla es del libre albedrío. Pero es que esto no es de lo que estamos hablando aquí. Son libres para hacer la voluntad de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Su padre no es Dios. Pero fijaos cómo se predica que Dios es el padre de todos. No. Satanás es el padre de todos. De entre todos estos, Dios arrancó a su pueblo y los llamó por su gracia. Pero si no, nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás, sin ninguna diferencia. Y en su misericordia Dios nos arrancó de esa situación de muerte y nos hizo aceptos en el amado, por su gracia soberana. Así que el hecho de que manifiesten una disposición total para obedecer a Satanás, muchos creen que si lo hicieran eso sería una tiranía, pero realmente es lo que están haciendo. El cuadro que presenta Juan a sus oyentes es bastante terrible porque aparece un aspecto de blasfemia contra Dios, que es lo que hace esta gran ramera. Desprecio para la sangre de los santos. Y se exalta el poder y la autoridad de la bestia, la ramera, que gobierna sobre los reyes de la tierra. En el sentido, esto es todo figurado, pero en el sentido del gran poder que ejerce para engañar en todas las áreas del conocimiento y de la sabiduría. En todas las áreas. Así encontramos al descubierto el propósito de Satanás, que no es otro sino apartar a los hombres de Dios por cualquier medio, contaminando las bases del conocimiento humano e infectando desde sus orígenes el Evangelio. Este es su propósito fundamental. De manera que aquí se nos está representando el mundo, el sistema social en el que vivimos, cómo nos invade. Es invasivo completamente. Y es un centro y fuente de poder que afecta a todos los moradores de la tierra. Afecta a los gobernantes de las naciones, desde donde se imponen los criterios y se manipulan las conciencias para que haya una misma mente en cuanto a un mismo propósito. Los programas televisivos son grandes púlpitos de adoctrinamiento. De manera que hace 20 años alguien es homosexual y diríamos, ¡guau! Es homosexual. Y hoy, pues todos tienen sus derechos. Y claro, ¿quién no quiere un homosexual en su casa? Pues todos. Así es. Esto trae como consecuencia que el engaño, la corrupción, el interés partidista, la mentira, la manipulación, sea lo que esté integrado completamente en la vida de las naciones. Y de lo que es imposible salirse por el entramado engañoso que une absolutamente todo. Es una red, es una tela de araña completa, de la cual no te puedes despegar. Porque ese es el sistema que Satanás ha envuelto a todas las naciones. Así que esta gran ramera, que personifica el mal, se viste de una forma muy atractiva, lo está describiendo el texto. Color púrpura, escarlata, llena de joyas. Es muy atractiva, es muy sensual, es seductora, es buenista. ¿Quién no quiere tener una amiga semejante? Proclama grandes ideales para el bien social, pero son todos vanos y utópicos, porque para empezar el ser humano no es bueno. La naturaleza humana está corrompida, pero no es esto lo que se expande. Se expande que el ser humano es bueno, que podemos hacer grandes cosas, que no hay más que vernos al espejo para saber lo buenos que somos, lo bondadosos que somos. Maquilla sus actos de buenismo por completo, cuando está atentando contra Dios, contra su palabra y contra los mandamientos. Destroza las bases de la verdadera religión y hace que las sociedades enteras se vuelvan contra Cristo y contra el Evangelio. Corrompe las fuentes del conocimiento desde sus inicios, desde que los niños van al colegio, 4 años, evidentemente todo el mundo sabe que venimos del mono. Tú no podrás hablar de la creación, pero desde luego que venimos del mono, eso lo saben todo. Pero esto es el principio creador. Creemos en el Dios creador, pues ya la fuente y la base ya es cortada desde el principio. En los colegios se enseña que evidentemente venimos del mono.
el desprecio total sobre la verdadera religión, que tiene como uno de sus estándares más representativos que Dios creó de la nada por su palabra los cielos y la tierra. Pues desde niñitos eso queda cortado. Y luego usa los medios de comunicación como púlpitos, que decíamos antes, de adoctrinamiento, y utiliza el entorno social para desprestigiar y ridiculizar la palabra del Dios vivo y verdadero. De manera que hace una especie de coacción para que tú no puedas decir en cualquier lugar que eres creyente, porque la que se te viene encima no te quiero ni contar. Por eso esta mujer está llena, la gran ramera está llena de la sangre de los santos. Logra mover los sistemas políticos y religiosos contra los verdaderos creyentes. Logra cerrarle la boca a los creyentes. Logra enterrar a los verdaderos creyentes. Según la época y el lugar, va a promover persecuciones terribles, cosa que ocurrió en el principio de la era cristiana, los 2 primeros siglos. Pero esta no es su única treta. Satanás es bastante inteligente. Como impone y manipula las modas sociales, cuando cambia el entorno social, la gran ramera cambia hacia una supuesta libertad. Hoy todos somos libres, ¿no? Hoy existe el libertinaje, pero la libertad se basa en la ley. Los países son libres cuando tienen leyes. Si no tienes leyes sino libertinaje, esto es haga cada uno lo que quiera. Ese país no es libre. Pero fijaos cómo se manipula el lenguaje para hacerle creer a la gente que es libre, cuando realmente estamos hablando de libertinaje. Se quiere vivir al margen de la ley. Y hace que las sociedades se crean muy inteligentes porque han sabido fabricar un ordenador. Claro, si mirasen un poco hacia atrás y viesen el trabajo que hacían los romanos estableciendo acueductos y calzadas para llevar el agua a todos los lugares de su imperio, y las calzadas romanas para desplazar a los ejércitos a todos los lugares de su imperio, eso era de verdad una estrategia bien formada. Pero el hombre de hoy, que se cree muy inteligente, y los de atrás, que eran muy tontos, se cree que por el hecho de haber inventado el ordenador ya están por encima de todo lo demás. Y miran con desprecio, por tanto, al Evangelio, que identifican con un asunto de niños y que, por supuesto, lo hacen motivo de burla. Pero también esta gran ramera, esta gran Babilonia, copia los aspectos del Evangelio, que es lo que hace Satanás habitualmente. Tanto que se sienta como Dios en el lugar de Dios y habla como Dios. Está copiando. Bien. Si Cristo marca a los suyos por medio del Espíritu Santo, Satanás también marca a los suyos. Si la Escritura nos muestra a la Iglesia como una novia santa y pura, Él también se presenta como una mujer seductora y sensual. Si encontramos que el Señor toma la copa para que recordemos su sacrificio, aquí también vemos que la copa es usada por Satanás en las manos de esta ramera, donde tiene no el vino del sacrificio de Cristo, sino la sangre de sus abominaciones. Si a la Iglesia se la llama la madre de los creyentes, esta mujer se llama a sí misma la madre de las rameras. Todo copiado, todo copiado. Sorprendentemente nos encontramos también con el hecho de que, de la misma manera que Dios ha escogido a su pueblo para ser su heredad, la bestia escoge a los habitantes del mundo para hacerlos sus súbditos. Sin embargo, este poder otorgado a Satanás tiene sus limitaciones. Él ha sido durante muchos siglos el príncipe de este mundo, pero cuando vino Cristo y murió en la cruz, allí se nos dice que triunfó públicamente sobre las potestades y autoridades celestes. Satanás quedó restringido completamente en sus propósitos malvados. Antes no había sido predicado el Evangelio, salvo en Israel, y a partir de Pentecostés el Evangelio se divulgó por todo el mundo conocido. Por esta razón, cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, habló acerca de su poder y de su reino, y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda. Con mi muerte, mi sacrificio, vengo a tener otra vez toda la autoridad sobre el mundo creado. Y con estas palabras confirmó que Satanás había perdido la batalla. Había perdido delante de él, de quien es el único Señor soberano. Porque la criatura, no olvidemos que Satanás es una criatura, no puede enfrentarse al Creador y ganar. Es la criatura. Ya sé que a veces en el entorno evangélico parece que Satanás y Dios están en el mismo lugar, luchando a ver quién vence. Pero que hablamos de Satanás, la criatura, y Dios, el creador. Es incomparable de lo que estamos hablando. Y el hecho de que el mensaje del Evangelio se expandiese a partir de Pentecostés tuvo unas implicaciones prácticas de dimensión universal, porque el Evangelio de Cristo salió desde Jerusalén para llegar a todos los confines de la tierra.
Y este evangelio está siendo proclamado a todas las naciones. Y Satanás es incapaz de detenerlo. Satanás no puede hacer inviable la salvación del pueblo de Dios. Eso a pesar de que levanta todo tipo de obstáculos, de engaños, de manipulaciones. Pero el evangelio de la gracia sigue siendo predicado. A pesar de la impiedad del hombre, el evangelio de la gracia sigue siendo predicado. Y a pesar de tantas falsas iglesias como hay, Dios sigue llamando a su pueblo a la salvación. A pesar de todo eso. Ahora bien, estamos hablando de que el diablo usa sus poderes seductores en este mundo para asombrar y atraer a los hombres con sus encantos y llamarlos para que se muevan en ese contexto que el mundo quiere que sea suyo. Por eso manipula y engaña de tan extraordinaria manera. Es seductor en sus planteamientos. Pero cuando estudiamos a fondo su estrategia, nos damos cuenta de qué es lo que hay detrás. Y esto es lo que también nos enseña esta carta, que veamos qué es lo que hay detrás. Y es que estamos en medio de una guerra. Como nosotros no tenemos soldados en la puerta pegando tiros, nos creemos que estamos en paz. Pero en el mundo espiritual estamos en una guerra. Así que veremos en primer lugar el alcance de esta guerra. Nuestro texto nos da a entender claramente que detrás de toda esta influencia nociva para el alma hay una estructura organizada y jerarquizada, hay un imperio con un poder eficaz para engañar a los hombres, seducirles y manipularles. Esto es lo que se muestra en las Escrituras. Lo demuestra el apóstol Pablo, si leemos a los profetas nos lo muestra también, y aquí la carta de Apocalipsis también lo expone. La seducción corrompe de forma sistemática la sabiduría humana. Es decir, si tú te dedicas a hacer una cosa que no es tu deber, como no vas a hacer tu deber ni vas a alimentar tu mente, seguirás sin hacer tu deber y haciendo lo que no debes. Por lo tanto, todo lo que puedas hacer está corrompido, porque no haces lo que debes. La seducción corrompe de forma sistemática la sabiduría. De ahí que veamos el impacto social en todos los ámbitos en los que el hombre se mueve, en la música, en la política, en las artes, en las ciencias, en las letras, en la educación, en todo. Está corrompido, por completo. Todo ha sido contaminado. Todos trabajan, y si no observarlo, todos trabajan organizadamente para despreciar a Dios y a su palabra, en todos los ámbitos. Música, blasfema contra Dios. Las artes, blasfemas contra Dios. La política, mejor no hablemos. La educación, completamente negando todo lo que tiene que ver con el Dios creador. En segundo lugar, vemos el propósito de la guerra. Este imperio del mal tiene poder para hacer su obra en el alma de los hombres sin ningún obstáculo. Porque después de la caída, en vez de que la mente domine el corazón y le guíe, es el corazón el que domina la mente. Y por lo tanto las cosas se hacen no pensando, sino porque es lo que siento. Es el deseo de mi corazón. Y con el deseo de mi corazón estás muerto. Ya dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta copa de oro por la que la mujer ofrece sus abominaciones afectan al alma y la indisponen contra el Evangelio. Pero todo es muy atractivo. Todo se presenta de una manera, con un lenguaje bastante perverso, que tú te crees lo que dice el lenguaje, cuando resulta que si estudias las Escrituras está en contra de lo que dicen las Escrituras. Pero todo está envuelto de una manera que uno es capaz de aceptar como bueno todo lo que la sociedad en la que vive te está mostrando. Lo primero que produce, cuando te empieza a afectar de verdad toda esta situación, es orgullo, es egoísmo y es incredulidad. Es decir, los tres pecados más naturales con los que el hombre viene de fábrica. Venimos llenos de orgullo, venimos con un egoísmo atroz y venimos siendo incrédulos. El hombre, por lo tanto, si se fomentan estas áreas de su pecado, el hombre quiere ser como Dios. Por eso Nietzsche decía, Dios ha muerto. No nos hace falta Dios para nada. El hombre ya con sus grandes logros es bastante. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es lo más grande que hay y no necesitamos a Dios. Por lo tanto, Dios, fuera. De ahí que se niegue su existencia continuamente en todos los ámbitos. Se niega su palabra,
Si lo de antes era en todos los ámbitos políticos y sociales, se niega su palabra en aquellos ámbitos donde supuestamente se debería predicar su palabra, pero no se predica su palabra. Se predica o se habla de las sensaciones de los hombres. Por eso, muchas veces lo hemos dicho, que suba aquí al púlpito, por favor, alguien que nos hable de cómo cuidar a los animales. Y entonces empezamos a entender cómo hay que amar a los animales. Y se dedica el Día del Señor para ese propósito. Se niega, como vemos continuamente, la creación. Y se ataca con fuerza cada uno de los 10 mandamientos, del primero hasta el último. Esto es lo que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Esto ocurre a nivel del mundo en general, pero va más allá porque también la religión está contaminada. En aquellos que se llaman creyentes no encontramos que nieguen la revelación especial de Dios. Todos aceptan las Escrituras. Pero claro, hermanos, es que Satanás también las acepta. O sea que si alguien dice, yo creo en las Escrituras, bienvenido. Satanás también. Siguiente paso. Vamos a ir avanzando. Pero cuando empiezas a leer la Escritura y de lo que está diciendo tú no quieres apropiarte de nada, estás despojando a las Escrituras de su autoridad, porque para ti no son autoridad. Por lo tanto, las Escrituras se quedan aparte. Y cuando aceptas más o menos lo que dice y no quieres asumirlo, entonces retuerces el sentido de la palabra, con lo cual estás deshonrando al autor de las Escrituras. Y desde luego se manipulan todos sus propósitos, se pervierte su gracia y se anula su ley. Se acepta el consenso social de la época y se desprecia la universalidad y el carácter intemporal de las Sagradas Escrituras. Que no fue algo escrito para los tiempos de Pablo, no. Que cuando Pablo dice que las mujeres no pueden predicar, no dice porque vivía en un contexto donde las mujeres estaban un tanto marginadas, no. Dice que esto es palabra de Dios y que es un mandamiento de Dios. Y que como se hace en todas las iglesias, esta es la ley de Dios para las iglesias. Punto. Pero no, llegan los inteligentes de hoy. Hace 100 años no hubieran dicho nada. Pero hoy sí, porque el consenso social dice que las mujeres pueden hablar en público. Evidentemente pueden hablar en público. Hay muchos sitios donde hablar, pero no en la iglesia. Porque la iglesia es una institución divinamente establecida donde Dios marca sus requisitos, no el hombre. Si fuéramos un partido político, por supuesto que las mujeres podrían hablar. Y seguramente que lo hacen mejor que el hombre. Pero esto no es un partido político. Estamos aquí para obedecer al Dios de las Escrituras. Y por lo tanto ni vamos a manipular ni retorcer su palabra. Cuando llegamos al capítulo 18 encontramos la caída de Babilonia. Y veíamos allí cómo se anuncia la caída, cómo se avisa a los creyentes de que va a caer, cómo hay un gran lamento por todos los que se han beneficiado de la gran Babilonia con todos los recursos que les dio y sus riquezas, y cómo al final Babilonia cae. Y cuando llegamos al capítulo 19 nos encontramos nuevamente con lo que está haciendo la iglesia. La verdadera iglesia está adorando, una adoración que debe llevarse a cabo en medio de toda esta gran perversión del mundo, cuando todo el mundo está siendo engañado por Satanás, cuando las iglesias son falsas, cuando todo está aparentemente descontrolado. Dios todavía tiene un pueblo que le adora. Por lo tanto, cuando estudiábamos este texto del capítulo 19, decíamos que lo primero que el hombre tiene que hacer es dar culto a Dios como una de sus máximas responsabilidades como ser creado. Y desde luego es una de nuestras máximas responsabilidades como iglesia. Por un lado, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y lo ha hecho así para que podamos conocerle, para que podamos relacionarnos con Él. Por lo tanto, esto requiere como respuesta a lo que Dios ha hecho, es decir, al Dios creador y al Dios redentor que nos ha llamado por su gracia, la respuesta es la adoración. La respuesta es la adoración. En segundo lugar, veíamos que la adoración es algo digno y exclusivo de sus redimidos, nadie más. Y al considerar los pasajes que estamos estudiando de Apocalipsis, vemos que la adoración siempre, a lo largo de Apocalipsis, es elevada a Dios por aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Nadie más está participando en la adoración. Aquellos que han sido llamados y renacidos por la obra poderosa del Espíritu Santo. Nadie más es llamado a la adoración. Solo y exclusivamente los llamados pueden rendir un culto de adoración a Dios. Nadie más. Es algo que discrimina. Por otra parte, la adoración a Dios es una de las acciones más espirituales que el hombre puede hacer. Para adorar a Dios, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en espíritu y hay que hacerlo en verdad. Nada de la carne.
Nada de guitarritas, estar saltando, mover las manitas y hacer movimientos eclécticos con el cuerpo. No, no, no. Hay que darle un culto inteligente, un culto racional. Adorarle en espíritu, porque vosotros no visteis a Dios, le dice el Señor a los israelitas. No le visteis. Por lo tanto, si ninguna figura visteis, debes saber que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Uno puede hacer muchas cosas según la carne. Puede trabajar, que lo tenemos que hacer con nuestra carne. Podemos hablar, y lo hacemos con nuestra carne. Incluso podemos hacer muchas actividades religiosas con la sangre, con la carne, que es lo que hace la mayoría de las iglesias. Actividades con la carne. Pero solo se puede adorar a Dios en espíritu. En tercer lugar, este culto a Dios es una de las fuentes de la vida espiritual de la Iglesia, porque cuando nos reunimos en el día del Señor para alabar su nombre y escuchar su palabra, nosotros somos edificados. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas, dándonos conocimiento y dándonos sentido a la vida. Por tanto, Él es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestro contentamiento y de nuestras bendiciones, porque aquí es cuando recibimos todo lo que implica la enseñanza de las Escrituras para saber cómo tenemos que aplicarla. Aquí conocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Alabando a Dios por sus hechos, por sus obras, por su carácter, dándole el honor que merece por su grandeza y por su obra de la creación y de la redención, nosotros somos enriquecidos con muchas bendiciones espirituales. Nos separamos del mundo, que adora al mundo y a la gran ramera, y estamos aquí unidos como iglesia, rindiendo el tributo de adoración al Dios eterno. En cuarto lugar, hay algo que ocurre en el culto de adoración. Dice el versículo 4 del capítulo 19, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Esto es una figura representativa de todos los redimidos. Y lo primero que vemos es que en el culto que ellos dan a Dios y donde ellos han sido llamados, se postran. Esto es bastante curioso porque no es lo que vemos en la mayoría de las iglesias cuando rinden culto a Dios. Pero sí es lo que vemos cuando los redimidos adoran en las Escrituras. Es una postura significativa que apunta a uno de los grandes elementos de este culto a Dios, la adoración. Se inclinan ante lo que es sublime, en reverencia, que no estamos hablando con nuestro amiguete, no, estamos hablando del Dios creador. Esto nos muestra que la soberanía de Dios, su inmutabilidad, su omnipotencia, su gracia, su amor, su misericordia, su justicia, son las verdades que llenan de asombro los corazones de los redimidos y lo expresan en la adoración con reverencia. Por eso se inclinan. Porque adorar, la palabra adorar, implica necesariamente inclinarse reverentemente delante de Dios. Si esto lo traducimos al entorno evangelicoide, vemos que no se parecen nada. Pero la Escritura enseña que la adoración a Dios es reverente, porque estamos delante de lo sublime. Juntamente con esta escena de adoración reverente y solemne, por parte del pueblo de Dios, nos encontramos a Cristo que llega para vencer a todos sus enemigos. Esta es la última y gran batalla que se nos menciona en el capítulo 19. Una vez más, la sección acaba con el juicio final. Veis, por lo tanto, que el libro no es cronológico. No empieza en el 1 y termina en el 22. No, está seccionado porque cada una de las secciones acaba, muchas de ellas, con la venida de Cristo. Y aquí vemos, en primer lugar, la escena previa a la batalla. El cielo se abrió para indicar que ha llegado el tiempo de que viniera Cristo en su segunda venida, para el cumplimiento fiel de su promesa. Allí es representado Cristo como un jinete del cielo que viene montado en un caballo blanco, un símbolo de poder, de distinción. Viene Cristo. En segundo lugar, vemos los preparativos para la batalla. Nos encontramos al enemigo de Cristo preparándose para la guerra. Los reyes, los grandes, sus jinetes, todos preparados para la guerra. Se hace referencia a todas las fuerzas, poderes, influencias del mal, agrupándose con un fin común, levantarse en guerra contra el jinete que monta el caballo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas raras, cosas vanas? Se levantará nación contra nación y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras,
vamos a acabar con Dios. Y nos dice el Salmo, el que está en los cielos se reirá. ¿Pero dónde va el hombre? Criatura. Así que todo es levantado contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Una lucha brutal y frontal contra su palabra, contra sus ministros y contra su pueblo. Cualquier posibilidad de que la palabra de Dios sea expuesta encuentra un fortísimo revés por parte del mundo en el que vivimos, y lo hace a todos los niveles. Puedes ir a exponer a una universidad la teoría de la evolución, pero desde luego si dices que vas a exponer la doctrina de la creación, jamás tendrás esa oportunidad. No podrás luchar contra el buenismo o el humanismo de nuestra época posmoderna, porque como todos somos buenos, hay que favorecer a las causas desfavorecidas. Pero fijaos lo que dice el Señor en Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero hoy no. El que es pobre, como es pobre, le favorecemos. La Escritura dice que no. Por lo tanto, esto nos hará entrar en tensión contra el mundo en el que vivimos, que entonces al que es pobre, porque es pobre, hay que darle todo. Y al que es rico, hay que quitarle todo lo que tiene. Es curiosa la parábola de los 10 talentos, porque según el mundo de hoy, el que tiene un talento que no ha hecho nada con él y se le quita y se le da al que tiene 10, según el mundo de hoy, el que tiene 10, porque tiene 10, le quitamos todos y se lo damos al de 1. Así estamos en el mundo de hoy, es decir, todo al revés de lo que enseña la Escritura. O por ejemplo, cuando la Escritura habla de la pena que debe aplicarse sobre un asesino. Dice el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6, que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No, ¿cómo vamos a ejecutar a alguien que es un asesino? No, por favor. Terroristas con 20 crímenes en la espalda y ya están sueltos. Pero nosotros es que somos muy buenos. Eso sí, a los niños pequeñitos que están en el vientre de su madre los podemos matar sin problemas. Porque como no se enteran ellos ni nosotros, pues no pasa nada. Pero a un terrorista, hombre, hay que darle una segunda oportunidad para que mate a otros 20. Entonces vemos cómo lo que piensa el mundo respecto a lo que piensa Dios no tiene absolutamente nada que ver en ningún área que toquemos, en ninguna. Todos y cada uno de los aspectos en los que nuestra sociedad dice una cosa, contravienen los principios establecidos por las Escrituras. Porque el ser humano, como todo el mundo sabe, es muy bueno. Y por lo tanto no necesita a Dios ni a su palabra. Ese es el engaño. Ese es el engaño. ¿Cuál es el resultado de todo esto en tercer lugar? En nuestro texto hay una diferencia con todas las guerras convencionales a las que el ser humano ha asistido. La sorpresa que aquí nos llevamos es que viene Cristo montado en su caballo para luchar contra los poderes que hay en este mundo. Y muchos... ahora lo veremos después, de esto se imaginan otra cosa. Pero lo que vemos en esta guerra, según nos va introduciendo el texto, es que no hay batalla. Es que no hay nada de batalla. Cristo llega y vence, se acabó. En las guerras convencionales que conocemos, hay un ejército frente a otro ejército, luchan entre sí, hay bajas aquí, bajas allí, misiles, torpedos y toda la fiesta pólvora que allí se origina. En lo que nos muestra la Escritura no hay conflicto. Llega Cristo y vence, se acabó. De la misma manera que Dios creó por medio de su palabra los cielos y la tierra, cuando llega el día del juicio, por medio de su palabra, juzgará al mundo. Se acabó. No hay ninguna lucha. Todos se preparan para la guerra. Pero el que está en los cielos se reirá. Se acabó la lucha. De ahí que nos muestra la última y gran batalla. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos contra Cristo. De manera que si creemos, como cree la mayoría de los cristianos evangélicos y muchos católicos, si creemos que esto será una batalla literal en un lugar geográfico concreto, que curiosamente está en Israel, y todo lo que las mentes ignorantes y fantasiosas nos cuentan al respecto, estamos malinterpretando este libro, que es simbólico, y lo vamos a vaciar del contenido y del provecho que a nosotros como Iglesia nos aporta, porque este libro, repetimos, está escrito para la Iglesia. Si esta fuera una batalla literal, como lo interpretan muchos creyentes, que tendrá lugar en el monte Megido, o no sé dónde, en el valle de no sé qué, que dicen allí en Israel, uno se podía preguntar, o sea, que se va a juntar un ejército físico para luchar con armas de guerra física contra Cristo. Un poquillo raro eso, ¿no?
Los enemigos de Cristo van a ir a la guerra con ametralladoras, carros de combate, aviones de caza y misiles contra Cristo. No sé si alguien se lo puede creer. El caso es que la mayoría de los evangelicoides se lo creen. Pero esto no tiene ningún sentido. Solo con que uno piense un poco no tiene ningún sentido. Eso es lo que también suponían los judíos respecto a la llegada del Mesías, que llegaría en su caballo blanco con sus ejércitos para derribar al Imperio Romano y establecer un reino en toda la tierra. Todavía están esperando, por cierto. Pero que eso no es lo que anunciaban las profecías. De ahí que el Señor Jesucristo llegó en un pollino, hijo de asna, humilde, porque sus enemigos no eran los del ejército romano, no. Sus enemigos son el pecado, Satanás y la muerte. Por lo tanto, si esto todavía no le entran a los judaizantes evangelicoides de nuestros días, pueden tirar la Biblia a la basura, porque nada les puede hacer efecto. Siguiendo el estilo literario del libro, lo que sí podemos interpretar es que todo esto es un símbolo de la guerra terrible que se está librando actualmente y la batalla final que se espera. Es decir, cuando Cristo diga basta y venga en su segunda venida y se acabó todo el mundo que conocemos hoy. Lo que podemos ir viendo es cómo la palabra de Dios ha sido predicada y ha ido ejerciendo a lo largo de los siglos su influencia poderosa para salvar. Y para salvar a aquellos que fueron entregados por el Padre a Cristo y que llegan a Él por medio de la predicación del Evangelio. Y allí encuentran a su gran Salvador y es lo que le da sentido a su vida y es lo que les da esperanza. Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, evidentemente. ¿Qué son? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿Un castillo inexpugnable? Dice Pablo. No. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las fortalezas. Que nadie se imagine un castillo colosal, que nadie se imagine aviones de combate, barcos de guerra, torpedos. No. El conocimiento. Ahí está, las fortalezas que el hombre levanta contra Dios y contra su palabra. Debemos entender esta guerra en cómo la sociedad en la que vivimos y los seres humanos que la componen están siendo cada vez más y más influenciados a través de los distintos medios de manipulación social que están en manos de Satanás, que corrompe el conocimiento y cómo los indispone en contra del Evangelio y en contra de la palabra de Dios. Aquí tenemos el gran ejército que está luchando cada día contra el Evangelio. Desde los gobiernos, desde el mundo académico y científico, desde los medios de comunicación, desde todos los sectores de nuestra sociedad, desde la falsa iglesia de Roma, que son una secta, y desde muchas supuestamente evangélicas, que son otra secta, se indispone a la gente en contra de las verdades del Evangelio y no se acepta a Cristo ni a su palabra. Así que encontramos que la cristiandad en general ocupa una posición siniestra al lado del maligno, a quien denomina aquí Apocalipsis como el falso profeta. Toma, pues aquí tenemos al falso profeta, la iglesia falsa, apóstata, que dice predicar a Cristo, pero que no predica la palabra de Dios. Dice amar a Cristo, pero no ama a Cristo. Vive en el contexto social, de la moda social que le ha tocado vivir y asume todo lo que la sociedad tiene dentro de la iglesia. Pero hoy, una vez más, en el día del Señor, estamos aquí, exponiendo su palabra. Somos pocos, no nos importa. Lo que importa es que los que somos, seamos. Hoy, predicando su palabra, nuestra conciencia es moldeada, porque tenemos la guía de su palabra. Hoy volvemos a ser conscientes de la gran batalla que se está librando. Hoy se vuelve a anunciar, lo escuchamos nosotros, y cuando esto esté colgado en internet, lo escucharán miles de personas a lo largo del mundo. Hoy se está anunciando al hombre que ha atentado contra todos y cada uno de los mandamientos. Hoy se anuncia otra vez más el juicio de Dios sobre los impíos. Hoy se vuelve a proclamar que si quieren librarse del día del juicio, tienen que acudir a Cristo. Aquel que fue enviado por Dios
para morir en la cruz y satisfacer la justicia divina a la que nosotros contra la que habíamos atentado. Y hoy se vuelve a enseñar que solo los que han tomado por la fe el sacrificio de Cristo son los únicos que podrán en aquel día, que sin ninguna duda llegará, salir indemnes de la ira de Dios, porque Cristo para ellos será su refugio contra el turbión. La ira de Dios caerá sobre todo el mundo, excepto sobre los que son de Cristo. Cristo pagó con su muerte la muerte eterna de su pueblo. Y este es de nuevo el mensaje de Dios para este mundo. Aún hoy hay salvación. Los juicios de Dios son continuos. Aún hoy hay salvación. Aún hoy hay esperanza. Y esto es lo que en cada sección del libro se nos anuncia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, la segunda venida de Cristo. Continuamente. Es un recurrente. Por lo tanto, es un mensaje más que necesario para que la Iglesia esté atenta ante esta inminente llegada de Cristo y ante su responsabilidad mientras que ese día llega. Vamos a terminar en oración.